Bueno, el tema de hoy es transducción de señales y es el tema que continúa al anterior de receptores para ya englobar cómo sería el procedimiento de comunicación celular. Bueno, vamos a comenzar con, por ejemplo, mencionar algunos de los componentes principales para que se dé la transducción de señales. ¿A qué nos referimos con la transducción de señales como tal? Antes de eso, normalmente cuando existe una comunicación celular, recordemos que vamos a estar con el ejemplo de la comunicación mediante señalización química, donde llega un ligando que se une a su receptor y se desencadena cierto tipo de respuesta. La transducción de señal significa cómo se pasa la señal de afuera a adentro y tiene determinado resultado. Dentro de los ejemplos más comunes de mecanismos transductores tenemos a las proteínas G. Cuando hablamos de receptores, nos estamos refiriendo en este entonces a los receptores acoplados a proteínas G. Ahora hablaremos como tal de la proteína G. Son una subfamilia de proteínas con una actividad de GTPasa, de ahí su nombre, porque lo que hacen es hidrolizar GTP. De las proteínas G hay dos grupos. Las proteínas G de bajo peso molecular monoméricas, dentro de las que podríamos poner de ejemplo a RAS, RO y RAF. Cada una de ellas que tiene funciones en diferente tipo de respuesta celular, por ejemplo, RAS en la proliferación, RO en la arquitectura y RAF en la movilización intracelular de vesículas. El otro grupo serían las proteínas G heterotriméricas, que como su palabra lo dice, significa que son trímeros, tres subunidades diferentes, ¿no? Para que sean triméricas. Estas subunidades son alfa, la cual es el responsable de la unión e hidrólisis de GTP, es la parte catalítica que hidroliza GTP, y las subunidades beta y gamma que normalmente se quedan juntas y obviamente no hidrolizan GTP. Las proteínas G heterotriméricas normalmente se encuentran asociadas a la cara interna de la mitocondria, por eso en el esquemita de acá anterior, si esto es la membrana celular, la poníamos como pegado a la cara interna junto a un receptor acoplado a proteína G. Su función es pasar información de los sistemas de los receptores a sistemas efectores, productores de segundos mensajeros. Entonces tiene que ver con cómo pasan la información de afuera hacia dentro de la célula. ¿Qué va a hacer una de estas proteínas? Pues esta reacción. Arriba tenemos GTP, abajo tenemos GDP. Su función de GTP lo que hizo fue eliminar un fosfato para que quede como GDP, con dos fosfatos. Habíamos visto esta imagen antes donde llegamos al ligando, el receptor acoplado a proteína G. ¿Qué hace la proteína G? Primero intercambia ese GDP por GDP y después lo hidroliza. Y este fosfato que hidroliza lo transfiere a otro lado, que en este caso, esta le llamamos proteína efectora, que tiene diferentes efectos. En este ejemplo, vamos a repetirlo. Llega el ligando al receptor acoplado a proteína G, esta activa la proteína G, que intercambia este GDP, lo hidroliza, y la proteína efectora hace determinada función. Vamos a ver que hay diferentes tipos de funciones de estas proteínas, y lo que van a hacer es modificar y aumentar la concentración de segundos mensajeros. Dentro de estas moléculas blancos de proteínas G o las efectoras pueden ser canales iónicos, adenilato ciclasa o anilato ciclasa, que estas lo que hacen es formar AMP cíclico, ¿no? Por ejemplo, o GMP cíclico. Un canal iónico funciona pues precisamente como eso, un canal que permite introducir algún ion. Otra puede ser fosfolipasa C, que es una lipasa, vamos a ver qué es después. La fosfodiesterasa de nucleótidos cíclicos o activar sinasas. Todas ellas pueden ser moléculas blanco de una proteína G, es decir, en la imagen anterior pueden ser cualquiera de estas. Todas ellas pueden ser representadas ahí. Un ejemplo concreto, tenemos un ligando, que es la adrenalina, su receptor acoplado a proteína G, que es el receptor de adrenalina, y tenemos una proteína G heterotrimérica. Están en tres colores diferentes. El GDP está unido, en este caso esta es la subunidad alfa. Cuando se activa la proteína G, se separa la subunidad alfa de las subunidades beta y gamma. Entonces aquí tenemos las subunidades beta y gamma y la subunidad alfa queda aquí. Entonces esta subunidad alfa, su función de hidrolizar GTP, sirvió para que activara a una molécula blanco, que en este caso es adenilil o adenilato ciclasa, que lo que hace es producir AMP cíclico, que es un segundo mensajero,
y de esta manera se aumenta su concentración. La proteína G es una proteína autolimitada, o sea, su función de la subunidad alfa, que es la de GTPasa, funciona como un reloj que controla la duración de la señal porque solo está activo durante cierto tiempo y solo sirve para relevar la señal. Es decir, conforme se van dando las señalizaciones, por ejemplo, de esta vía en este sentido, esta proteína solo tiene una actividad durante cierto tiempo. Después se apaga para poder reiniciar, como digamos, este ciclo, en donde se releva la señal. Y por eso, al estar activas un periodo corto de tiempo, pues esto permite que se pueda regular como tal la señal. Hay varios tipos de subunidades en el caso de las proteínas G heterotriméricas. Por ejemplo, tenemos que hay diferentes tipos de subunidad alfa, hasta 20 tipos, donde estos subtipos tienen que ver con la función que va a tener la proteína G, también formando combinaciones con las subunidades beta y gamma. Esto tiene que ver con que se forman diferentes combinaciones específicas de señales y esto permite que una respuesta compleja se forme a partir de pues una señal más simple, por así decirlo. También funcionan porque permiten integrar información. Normalmente vemos el ejemplo de que tenemos un solo ligando que llega a un receptor, etcétera, etcétera. Pero en realidad están llegando diferentes tipos de señales al mismo tiempo. Y el resultado final de esta señalización pues necesita integrarse esta información. Puede ser que una active una cascada de fosforilación, otra activa otra, que vengan de moléculas ligando diferentes, pero al fin y al cabo se integren para dar una respuesta completa en la célula. Por ejemplo, si alguno de los receptores acoplados a la proteína G actúa sobre una proteína G trimérica, que es G-alfa S o G-alfa I o G-alfa 12, cada una tiene una función diferente y se calcula, digamos, el resultado final. Habíamos dicho que funcionan las proteínas G como un interruptor, puesto que van a tener estado de encendido y apagado. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el cáncer, con una proteína G que se llama RAS. Lo que hicieron aquí es que se observó la secuencia, por ejemplo, del DNA de una célula tumoral y la secuencia de una célula normal. Y se encontraron sitios en ciertos lugares que codifican para el sitio activo de la proteína G. Supongamos que la proteína G, su sitio activo, está representado por cierta posición dentro de este gen. En las tumorales hay unas mutaciones que lo que ocasionan es que la proteína esté siempre activa. Entonces, eso es un problema porque, tomando el ejemplo anterior de cómo funciona la proteína G, bueno, vamos a tomar este ejemplo. Imaginen que está una mutación en la proteína G. Y entonces, lo que hace hasta este punto de activarse, lo hace siempre, sin necesidad de tener el ligando, ni el receptor, etcétera, ¿no? Entonces, en estas proteínas de RAS, por ejemplo, estaría siempre activa y entonces estaría dando cierta señal sin necesidad de tener lo anterior, lo cual pues no es bueno en el caso del cáncer, ¿no? El resultado ahí es el crecimiento sin recibir señales. Entonces, es uno de los ejemplos de los papeles que pueden tener las proteínas G con señalización celular para crecimiento en el cáncer. Bueno, ahora platicamos un poco más sobre otro mecanismo por el cual se puede hacer la transducción de señales. Y una de ellas es mediante proteínas adaptadoras. Aquí funcionamos las proteínas adaptadoras como, por ejemplo, algo que permite hacer contacto con otra cosa. En este caso es proteína-proteína. Entonces, una proteína, por ejemplo, tengo la proteína A, que necesita hacer contacto con la proteína C. Voy a ponerlo así. Digamos que la proteína C es de esta manera. Pero necesitamos algo que lo adapte. A es redonda, C es cuadrada. Si tuviéramos una proteína adaptadora B, que tuviera esta forma, por ejemplo, permitiría enlazar esto y esto, ¿no? Por un ejemplo muy general. Entonces, esta interacción proteína-proteína es permitida por las proteínas adaptadoras. Estas poseen diferentes combinaciones de dominios
un dominio como ese arreglo de proteínas, de estructuras alfa, hélice y hojas beta. Algunos de ellos son nombrados como estos, SH1, 2 y 3, y lo que hacen es que permiten el contacto entre distintas proteínas que interactúan. Entonces, en el ejemplo que tenemos aquí arriba, tenemos diferentes proteínas que permiten su interacción. La activación de las proteínas puede depender de fosforilación, como mucho en la célula, ¿no? Hablando específicamente de este tipo de dominios, el dominio SH1 corresponde con el centro catalítico de sinasas de tirosina, es decir, una proteína que funcione como sinasa de tirosina. La parte de la proteína que lo hace es el dominio SH1. El dominio SH2 es un dominio que lo que hace es reconocer y anclar residuos de fosfotirosinas, es decir, reconoce proteínas que han sido fosforiladas previamente en una tirosina, y estas serían fosfoproteínas. El dominio SH3 reconoce y asocia motivos estructurales ricos en prolinas, es decir, si tenemos una proteína que tiene muchas prolinas, aquella que tenga un dominio SH3 puede enlazarlo. Entonces vean que una proteína con un dominio SH1 puede fosforilar. Con el dominio SH2 puede unir lo que está fosforilado. Entonces, y el dominio SH3 puede unir algo que está rico en prolina. La proteína es como en la imagen anterior, donde lo hace de diferentes lugares. Entonces eso permite que funcione como un adaptador. El funcionamiento de estos dominios regula las redes de interacción, porque vamos a ver este ejemplo donde tenemos la secuencia de aminoácidos de 3 diferentes proteínas, GRB7, GRB14 y GRB10. Es el dominio SH2. Entonces todas tienen este dominio que, según lo que dijimos anteriormente, enlazan tirosinas fosforiladas, por ejemplo. Todas ellas comparten la mayoría de la secuencia de aminoácidos. Aquí se ve la secuencia, bueno, la estructura y la representación de las proteínas y el porcentaje de identidad que tienen entre ellos. Esta imagen está más sencilla, más estilizada, donde tenemos la línea significa que es pues la proteína y los círculos representan determinado tipo de dominios. Entonces, una proteína o la familia de proteínas adaptadoras, de manera general, en este ejemplo, tenemos a GRB2, ¿no? Que tiene dominios SH2 y SH3. También las de arriba. Eso quiere decir que, por ejemplo, GRB2 puede unir proteínas con motivos ricos en prolinas con el SH3 y con el SH2 puede unirse proteínas que están fosforiladas. Tenemos otro tipo de proteínas como las, por ejemplo, scaffolds o de andamiaje, que mediante sus dominios SH2 hacen lo mismo, ¿no? Unen proteínas fosforiladas, y el dominio PTB es similar al de tirosina sinasa o SH1, es decir, fosforilan. El de sinasas, obviamente por su nombre, tiene dominios sinasas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la proteína SRC o la familia SRC puede hacer las tres cosas. Puede fosforilar proteínas, puede unir las que estén fosforiladas y puede unir motivos ricos en prolinas. Entonces tenemos una gran cantidad porque estas proteínas adaptadoras hacen diferentes funciones, en este caso de adaptar, ¿no? Por ejemplo. Ahora, no solo hay proteínas sinasas en la célula, siempre hablamos de la fosforilación de las secuencias, de las proteínas, como un método de activación, pero de hecho también se necesita que se defosforile. Hay muchas sinasas en el citoplasma, asociadas a la membrana, y lo que hacen es pues desencadenar esta cascada de fosforilación que puede significar que una proteína, cuando está activa, fosforila la siguiente, que fosforila la siguiente, etcétera, ¿no? Modificando actividades. También puede ser que funcionen como nodos, es decir, se activa una proteína, por ejemplo, mediante una fosforilación, y esta cuando está activa ya puede hacerlo con más de una. Por eso funciona como un nodo, a eso se refiere. Y amplifica y distribuye la señal. Ahora, también puede ser que se fosforile. Algo común es que se fosforilen, como habíamos comentado alguna vez, residuos de ciertos aminoácidos como serinas, teoninas y tirosinas. Y también tenemos la actividad de las fosfatasas. Es decir, tenemos una proteína, lo que hace la sinasa es que la fosforila, pero también puede haber unas proteínas que retiran este fosfato y la defosforilan. Entonces se requiere que algo esté defosforilado para luego poder fosforilarlo, ¿no? Y parte de esto lo hacen, por ejemplo, enzimas como, bueno, secuencias de proteínas, como la proteína sinasa C, que es activada por desoxiglicerol. Estos son segundos mensajeros. El calcio, que actúa sobre la proteína CAM,
o el AMP cíclico que actúa sobre la proteína sinasa A. Entonces, una vez que el segundo mensajero se activa, puede activar, por ejemplo, una secuencia de fosforilación de proteínas sinasas. Ahora, hay un equilibrio, les decía, entre sinasas y fosfatasas, aunque de hecho hay más actividad de fosfatasa que de sinasa en el citoplasma. ¿Por qué? Porque la activación significa, o más bien la fosforilación muchas veces significa activación, y cuando algo se activa es porque llegó una señal y hay un control. Inmediatamente actúan las fosfatasas para quitar ese fosfato y que una vez más esté como en estado basal. Y entonces ya puede otra vez llegar una sinasa y volver a fosforilar. Algunas fosfatasa que comentamos algún día son del tipo esta como PTP, como CDC25 que vimos en el ciclo celular, que regulan diferentes tipos de procesos como ya es el metabolismo, la apoptosis, etc. ¿no? También tenemos algunas como las PTEN, cuyas mutaciones también pueden pueden derivar en cáncer, inhibiendo la apoptosis, y también puede ser que se defosforile una molécula que veremos más adelante que se llama fosfatidilinositol trifosfato y regulan procesos negativamente, procesos cuales los que están utilizando a este segundo mensajero. Bueno, hemos comentado algo de segundos mensajeros, pero veamos un poco más de detalle. ¿Qué hacen los segundos mensajeros? Bueno, reciben el nombre de segundo mensajero porque el primer mensajero fue el ligando. Entonces, en cualquier señalización celular, el primer mensajero es este ligando y el segundo mensajero ya está dentro de la célula en la transducción de la señal. Normalmente son moléculas pequeñas que acarrean información codificada por los mensajeros extracelulares, que serían los primeros mensajeros, hacia blancos intracelulares. Todo esto ya sería dentro de la célula. Normalmente son moléculas que tienen una vida corta, porque ya sea que sean degradados, resintetizados o que sean removidos, como el calcio. La vida corta puede ser que un nucleótido cíclico, como el AMP cíclico, por ejemplo, se necesita degradar. Un segundo mensajero como el calcio, pues no se le puede hacer algo más que cambiarlo de lugar, por ejemplo. ¿Por qué necesitan tener una vida corta? Porque cuando la señal se apaga, la respuesta también, y no se necesita que siempre una respuesta esté activa en la célula, ¿no? Sino bajo ciertas condiciones. Entonces, recapitulando, tenemos que cuando un ligando actúa sobre determinado receptor, este activa proteínas efectoras, que normalmente pueden tomar una molécula precursora y producir un segundo mensajero. Estos mensajeros tienen efecto en proteínas y funcionan como efectores alostéricos. Recordarán las proteínas que tienen luego un sitio alostérico. Un segundo mensajero puede funcionar como un efector alostérico que puede derivar en la activación de sinasas, y estas sinasas pueden activar o desactivar sinasas o fosfatasas. Este es un ejemplo muy general. Y al fin y al cabo, estas sinasas van a actuar sobre diferentes proteínas blanco y se va a amplificar la señal. El aumento o disminución de los segundos mensajeros tiene que ver con diferentes vías. Para este ejemplo estamos ocupando los que tienen receptores acoplados a proteínas G. Entonces veamos algunos ejemplos de los segundos mensajeros. Comencemos con AMP cíclico. El AMP cíclico es un modulador celular que está tanto en procariontes como en eucariontes. Su concentración puede aumentar o disminuir hasta 5 veces mediante las enzimas que se encargan ya sea de sintetizarlo o de degradarlo. ¿Quién lo sintetiza? La adenilatosa ciclasa. Aquí tenemos ATP, ¿no? Que es el azúcar, la base y los 3 fosfatos, adenosín trifosfato. La enzima adenilatosa ciclasa lo que va a hacer es que va a formar un enlace extra entre el oxígeno y un fosfato para formar esta parte cíclica, por eso se llama AMP cíclico, ¿no? Ya no tiene 3 fosfatos, solo tiene 1, por eso es adenosín monofosfato cíclico. Y la enzima fosfodiesterasa o esterasa rompe este enlace para dejarlo como AMP, sin la parte cíclica. Entonces, una lo forma y la otra lo degrada. Entonces, aquí está la señalización de lo que rompe la esterasa o la fosfodiesterasa para que entonces este enlace ya no exista y ya no sea cíclico. Por ejemplo, los receptores beta-adrenérgicos están acoplados a adenilatosa ciclasa. La epinefrina puede funcionar con un receptor beta-adrenérgico o uno alfa-adrenérgico. Dependiendo de qué tipo de proteína G tiene, si es estimuladora o inhibidora,
se da la amplificación de la señal, bueno, se da el efecto final, perdón. La amplificación de la señal, un ejemplo de verlo, es que un solo receptor con un solo ligando puede activar a más de 100 proteínas G y cada una de ellas puede activar 100 ciclasas. Esto haría que entonces la amplificación de la señal sea pues exponencial, por ejemplo, donde a partir de una señal, solo una, pues se dé un incremento de todo el efecto que pueden tener. El MP cíclico regula una proteína sinasa que se llama proteína sinasa A. Esto lo que hace es que fosforila a otras proteínas y las regula. Proteína sinasa A puede tener diferentes efectos en diferentes estirpes celulares, es decir, tenemos la misma principio de señalización, pero diferente efecto porque son células diferentes. Ejemplo, en el hígado, cuando se activa esta vía, el resultado es que el glucógeno se degrada a glucosa. Pero en otra célula como el corazón, lo que ocurre, el resultado final es el incremento de la respuesta cardíaca, de la frecuencia cardíaca. Todas dadas por el mismo segundo mensajero, pero en células diferentes, por lo tanto el efecto también es diferente. ¿Qué más puede hacer AMP cíclico? Pues puede activar la transcripción de genes mediante unas proteínas que se llaman CREF, ¿no? O CREF Binding Proteins. Estas actúan comenzando la transcripción, al unirse a unas secuencias que se llaman CRE, que están en el DNA y reciben el nombre de CRE, esto no porque son elementos de respuesta a AMP cíclico. Entonces tiene varias vías también de resultado, la activación o el incremento de un segundo mensajero, tanto la respuesta rápida como la respuesta lenta. Bueno, otro segundo mensajero es el calcio. Funciona como segundo mensajero porque hay una diferencia en la concentración de calcio dentro y fuera de la célula. Por ejemplo, la concentración extracelular de calcio es 10 a la menos 7 molar y la concentración en el interior es 10 a la menos 7. Es muchísimo mayor, vean los órdenes de magnitud que hay tanto afuera como adentro, ¿no? Es mucho menos dentro. Entonces, recordarán que cuando tenemos una membrana con concentraciones diferentes de algo y se forma un espacio entre ellas, las concentraciones tienden a equilibrarse. Entonces yo tengo más concentración fuera, extracelular 10 a la menos 3. Si se forma un poro, tiende a entrar para tratar de equilibrarlo. Uno de estos ejemplos, en el calcio como segundo mensajero, está en que un ligando puede funcionar llegando a su receptor, activa una proteína G, esta activa una proteína efectora que puede actuar sobre un canal iónico. Y este canal iónico, al abrirse, supongamos que estos son calcios, tenemos más concentración fuera. Cuando se abre el poro, tienden a entrar los iones. Entonces así, la proteína G actúa sobre un canal iónico que modifica la concentración de un segundo mensajero. El calcio lo que hace es que actúa activando proteínas mediante dos vías. La vía que tal vez ya habían conocido antes es con células excitables, en donde la entrada del calcio funciona como un ion. En otras células, las no excitables, la interacción ligando-receptor y la liberación del calcio actúa, puede ser también que se libere del retículo endoplásmico mediante inositol-trifosfato, y cuando tienen mucho calcio dentro del citoplasma, este se asocia con una proteína que se llama calmodulina, que se considera como el receptor intracelular de calcio y tiene varios sitios para poder unir al calcio, y esta proteína, una vez que tiene el calcio, activa otras proteínas y funciona como una subunidad reguladora. Aquí vemos un ejemplo de la calmodulina, en donde cuando tiene el calcio toma una configuración que le permite luego unirse a otras proteínas y modificar su función, ¿no? Por ejemplo, irse activando o desactivándolas. Ejemplos de proteínas reguladas por este dímero, digamos, de calcio-calmodulina, pues hay sinasas, transportadores de membrana, ATPasa de calcio, ¿no? Por ejemplo, y todo mediado por el calcio. Están dentro de estas sinasas las que se llaman sinasas dependientes de calcio-calmodulina, que era como la CAM que les decía, y la respuesta del aumento de calcio depende de cuáles proteínas posee y qué estado de la célula están. Así como en el ejemplo pasado, donde el AMP cíclico podía hacer cosas diferentes en hígado y en corazón, el calcio también va a tener respuestas diferentes en función de la célula y el estado de la célula. Otro segundo mensajero es el inositol trifosfato. Y este actúa en una vía que se llama de recambio de fosfoinosítidos.
En este tomamos un lípido de membrana. Recordarán que el modelo clásico donde ponemos, por ejemplo, una membrana, es que tenemos las cabezas polares y las colitas no polares, formando una bicapa, ¿no? De hecho, uno de estos es, por ejemplo, este de acá, un fosfolípido de membrana. Entonces, una enzima que se llama fosfolipasa, y hay diferentes tipos, ¿no? Fosfolipasa A1, A2, fosfolipasa C, fosfolipasa D. Lo que van a hacer es que van a tomar ese lípido de membrana y van a cortar en determinadas posiciones. Lo que está en esta figura es donde cortan determinado tipo de fosfolipasa. Y van a formar segundos mensajeros. Por ejemplo, tenemos aquí el fosfatilinositol. Están invertidos con respecto a la imagen pasada. Esto sería la colita hidrocarbonada. Una sinasa lo va a fosforilar para dar fosfatilinositol 4,5-bifosfato. Entonces ya está fosforilado en otras posiciones. Fosfolipasa C, que es la que está aquí, va a hidrolizar este enlace y va a separar estas porciones, dándonos inositol trifosfato, que es este, y diacilglicerol. El diacilglicerol conserva las cadenas R, bueno, con los grupos R, y el inositol trifosfato, pues es precisamente el inositol y está trifosfatado. Entonces, este funciona como un segundo mensajero. Recapitulemos la vía. Un ligando, como una hormona, llega a su receptor. Este actúa activando una proteína G. La proteína G actúa sobre una proteína efectora, que en este caso es fosfolipasa C, que, como acabamos de ver, toma un lípido de membrana, como fosfatilinositol bifosfato, y lo corta en diacilglicerol e inositol trifosfato. El inositol trifosfato puede en el citoplasma separarse ya, migrar y activar un canal de calcio que está en el retículo endoplásmico. Esta membrana de aquí sería el retículo endoplásmico. Como se activa el canal, el calcio que tiene guardado adentro puede ser liberado. El calcio puede encontrar la proteína calmodulina y esta activada puede regular a otras proteínas como la proteína sinasa C. No confundir proteína fosfolipasa C con proteína sinasa C. Y esta, como es una sinasa, ya puede actuar sobre diferentes tipos de proteínas. El otro camino es que de ese lípido de membrana que se hidrolizó con PLC, con fosfolipasa C, puede producirse diacilglicerol, el otro producto. Y este también puede actuar sobre proteína sinasa C, que es una serina quinasa, y entonces ya pueden continuar la señalización. ¿Cómo se termina la respuesta? Bueno, necesitan quitar el segundo mensajero. En este caso, el calcio se bombea fuera de la célula o se regresa al retículo endoplásmico, y aquello que fue fosforilado necesita ser defosforilado, ¿no? Por ejemplo, se defosforila el IP3 por fosfatasas. Una pequeña parte de este IP3 se fosforila para dar IP4, lo cual permite mediar respuestas a más largo plazo en la célula, ¿no? En ciertos casos donde la célula lo necesite. Por último tenemos al óxido nítrico, que es por ejemplo una molécula señalizadora pequeña, un segundo mensajero, que regula también proteínas intracelulares. Por ejemplo, la acetilcolina funciona activando el óxido nítrico en el endotelio, lo que permite relajar fibras musculares e induce la producción de GMP cíclico, ¿no? Otro segundo mensajero. De manera que la enzima que se llama óxido nítrico sintasa actúa como un mediador local para determinados tipos celulares como macrófagos y neutrófilos. Por último, veamos un vía de señalamiento que involucra a otras proteínas G, en este caso monoméricas, que son las proteínas RAS, y estas se ven involucradas en procesos como el crecimiento de las células en cultivo, el desarrollo de ojo en Drosophila melanogaster o el desarrollo en C. elegans, por mencionar algunos animales que se han ocupado como modelos. Es una vía muy general que se activa de diversas formas con muchos efectos, pero es una vía que funciona para conectar un estímulo inicial, ¿no? Un ligando, con la respuesta efectora final. Veamos algún ejemplo. Aquí tenemos ahora un ligando que es el factor del crecimiento epidérmico y está actuando sobre un receptor que es un dímero. De hecho, es un receptor con actividad de sinasa de tirosina. Recordarán que estos receptores, cuando están inactivos, están separados y cuando están activos se dimerizan. Entonces, llega el ligando,
se dimerizan, se autofosforilan y una vez que están autofosforilados, esto permite que llegue una proteína adaptadora como GRB2, que tiene dominios SH2 y SH3. Recordemos que el dominio SH2 es uno que le permite a unas proteínas unir algo que ya esté fosforilado. ¿Qué es lo que está fosforilado? El propio receptor, ¿no? GRB2 se une, luego llega la proteína SOS y por último se activa aquí la proteína RAS, que esta es la proteína G. Como todas las proteínas G, van a hidrolizar GTP y van a actuar sobre alguna otra proteína efectora, como puede serlo RAF, que puede fosforilar a MEC y esta a MAP. Esta se le conoce como la vía de las MAP sinasas, que, como pueden ver, puede llegar hasta núcleo, y esta vía de las RAS pues puede activar, por ejemplo, la proliferación. Esta es una vía relativamente simplificada, existen ramificaciones y vías alternas en función de, por ejemplo, qué podrían hacer cualquiera de estas vías, ¿no? Estas MAP sinasas activas. Un ejemplo concreto sería el que ocurre para activar la división celular en la vía de señalización con el receptor HER2. Tenemos el receptor del factor de crecimiento epidérmico o HER2, alguno de los dos. Cuando su ligando se activa, cuando su ligando llega y se activa, activan a la proteína adaptadora como GRB2, SOS y se crea una cascada de señalización que involucra a las RAS, a la proteína G, a RAF y a las MAP sinasas, cuyo resultado final es la modificación de la conducta en cuanto a la división celular. Si bien este tema integra de manera final pues parte de lo que hemos visto del ligando, del receptor, del mecanismo de transducción de señal como tal, etcétera. Y pues estos son los ejemplos concretos, digamos que repasando esta última vía, que es prácticamente esta misma, o la que se llama de recambio de fosfoinosítidos, que es esta. Se tienen dos buenos ejemplos de mecanismos de transducción de señal más globales, ¿no? Bueno, eso fue todo y espero que estén bien.